Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, profe. Buenas noches. Hola, David. Hola, Laura. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, comencemos entonces. ¿Cómo les fue con la tareita que teníamos pendiente? No me griten. Bien, profe. Dale, pues, arranca con eso. Cuéntanos, Joana, cómo es el tema. Bueno, profe, yo hice por acá como unas anotaciones. Entonces, pues básicamente el tema era cómo podemos contribuir en la disminución de la pobreza a través de la innovación, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo coloqué que el problema básicamente, ¿cuál es? El aumento en los índices de pobreza en Colombia. Perfecto. Yo coloqué 3 causales Muy que bien. son poca accesibilidad a la educación en algunos sectores, deficiencia en la metodología del sistema educativo, contaminación visual de los medios. Ok. Esa Entonces, contaminación así visual se como en refiere a qué? resumidas cuentas, bueno, te voy a explicar como cada punto. Perfecto. La poca accesibilidad a la educación, pues básicamente muchos sabemos que no todas las personas tienen acceso a la educación y con el tema de la pandemia se ha hecho más difícil, ¿no? Porque muchas familias no cuentan ni con un computador ni con un celular. Y si cuentan con eso, ustedes saben que las familias tienen 2, 3 hijos, entonces pues si la mamá o el papá tiene celular, no hay para todos. Entonces ese es uno de los problemas. La deficiencia en la metodología de la educación es que yo considero que, y eso no solo acá en Colombia ni en Latinoamérica, sino en muchas partes, la educación está enfocada muy a que la persona como que entre en un marco de materias y de acuerdo a eso pues ya sí puede disponer de lo que quiera hacer, ¿no? Pero realmente no se enfocan como en lo que, para qué es buena una persona. O sea, si Muy un bien. niño, digamos, en sus boletines tiene, no sé, tiene mala nota en matemáticas o en sociales, se considera como un mal alumno y realmente él puede tener habilidades en otras cosas, ¿sí? Entonces, ese es otro problema. Y el de contaminación visual es porque estamos demasiado bombardeados de información, ¿sí? No solo en la televisión, sino en las redes sociales. Hoy en día se ve mucha noticia falsa, entonces a veces pasa que la gente realmente no se basa en los medios como que son fiables, sino en lo que dice la noticia en el Facebook, en Instagram, en TikTok. Y otro problema gravísimo es que de unas generaciones para acá hay mucha idolatría hacia los mal llamados influencers, TikTokers, YouTubers. Entonces eso hace que como que la gente realmente quiera, o sea, quiera como tomar un foco o una dirección errada, pienso yo, es mi opinión. Muy bien, muy bien. Entonces, Para un minuto, entonces, para un minuto y hagamos un contexto de lo que estás diciendo. Tú hablaste de algo que es metodología, ¿cierto? Cuando hablamos de la metodología señor. vamos a devolvernos porque es un tema bien complejo para poderlo identificar. ¿Listo? Y yo les puedo hacer una pregunta y arranco contigo, Joana. ¿Qué metodología te gustaría para esta clase? Pues para mí, básicamente, o yo considero que una metodología que le ayuda a uno a aprender algo es a través de los ejemplos. Muy bien. ¿Sí? Cuando uno habla de algún concepto a través de un ejemplo, digamos, por ejemplo, uno dice, no sé, vamos a hablar del medio ambiente. Entonces Acuérdate dice, que la palabra por no sé no ejemplo, debería estar relacionada en tu conversación. Quita la muletilla no sé. ok, sí, señor. Muy bien, dale. Ok, sí, señor. Entonces, cuando uno está hablando de algún tema en específico, pero lo plantea en un ejemplo, siento que queda mucho más claro las personas que están aprendiendo el tema. Ok. Entonces, para mí, esa puede ser una buena metodología, aplicando todo como a la vida real, a un ejemplo, algo más práctico. Perfecto, muy bien. Entonces, simplemente la experiencia o la experticia de las personas
se puede aunar al comportamiento que estamos generando. ¿Listo? ¿Sí estamos bien así? Sí, señor. Perfecto. Eso es una Sí, idea. señor. Lo otro, como metodología, entonces se colocaron como unas reglas de juego, artículos en español, las llegadas, o sea, simplemente contar cómo se puede manejar esa metodología, pero existen tantas metodologías, ¿cierto? Como docentes hay. Inclusive, Joana, ¿tú con quién vives? Con mi pareja, yo tengo un bebé, mi papá, mi mamá y mi abuela. Perfecto. ¿Y cuál es la metodología o quién es el líder de esa manada? ¿Tu esposo, tú, tu papá, tu mamá, el niño? ¿Quién? No, realmente ninguno. Entonces, ¿ustedes hacen lo que quieran? Sí, o sea, realmente, digamos, en lo que es mi núcleo familiar, que sería mi esposo, mi hijo y yo, Sí, pues nosotros dos tomamos decisiones conjuntas, ¿no? muy Y bien. pues aquí mi mamá pues también toma sus decisiones propias y mi papá también, o sea, no es que como tal, o sea, vivimos en una misma casa, pero pues realmente no es que, de pronto sí hay unas reglas generales, pero digamos que no es que haya como tal liderato. Excelente. ¿Quién gana más dinero, Unas tú o tu reglas que esposo? todos respetamos. ¿Quién gana más dinero, tú o tu esposo? Uy, profe, ¿por qué me hace esa pregunta? Para poder entender, ¿Es es para poder entender un contexto. No quiero necesario entrar responderla? es para entender un contexto, porque el tema natural no es que y ahora deme la cuenta y el número de la tarjeta, no. Es simplemente entender un contexto que es netamente social, naturalmente social. Entonces, en mi casa mando yo, pero la mano al bolsillo. Entonces, ahí vienen como características que socialmente debemos empezar a entender, porque las metodologías pedagógicas, dependiendo inclusive de la región, terminan siendo un poco más complejas o no. ¿Listo? ¿Qué puede notar uno? Lo hablábamos ayer cuando Sí, señor. tocamos algunos temas referentes a el estrato 5 y 6 propende a tener un hijo o no tener, y los estratos más bajos propenden por tener más hijos cuando no es concordante el bolsillo con la cantidad de hijos. Entonces aquí empezamos a identificar una cantidad de características. ¿A qué voy? Muy seguramente uno dice, es más, los que tienen hermanos, pregúntenle a la mamá qué hijo quieren más y la mamá dice a todos por igual. Y eso por naturaleza no es cierto. Para que entendamos los desarrollos familiares y por consiguiente, hoy que vamos a hablar de algo que se llama percepción y cerebro, entendiéndolo desde la estructura de la metodología, que Joana pues anticipa el desarrollo de lo que vamos a manejar con el tema de cómo disminuir la pobreza en Colombia. ¿Entiendes a lo que me refiero, Joana? Sí, profe, sí, señor. Entonces vienen unas características. El hombre dice una cosa, Joana dice otra y llegan a un común acuerdo, o Joana dirige o el man dirige o no tengo ni idea cómo sea. No es entrar más allá e identificar qué es lo que pasa en la casa, sino cuál es la estructura para. Entonces ahí podría haber Ok. como una respuesta. Listo, Joana, muy bien. David. Bueno, pues Profe, el qué pena, análisis es que, que yo no terminé con lo mío. Ah, sí, dale, señora. Joana, Continúa. Lo que pasa es que quería hacerlo como más estructural para que tengamos la posibilidad de participar todos, pero dale, Joana. No, igual me falta poco. O sea, Dale. realmente lo que hice fue eso, como sacar cuáles eran las problemáticas, por qué se da cada una de las problemáticas, hice como una conclusión, que es que desde mi punto de vista, para poder dar solución, realmente debemos hacerlo de raíz y eso implica, pues, no solo reeducar los niños, sino reeducar los padres, ¿no? Muy bien. Para que pues realmente el cambio inicie desde casa. Y también es, obviamente no vamos a cambiar la estructura de cómo está esquematizada la educación, pero sí podemos crear material que permita reforzar esos conceptos que aprenden los niños y también enseñarles cosas que nosotros normalmente no vemos en el colegio y que yo considero que realmente son importantes, como por ejemplo educación financiera, cómo hablar en público, cómo negociar, comunicación efectiva, estimulación del pensamiento lógico, crítico y autónomo, porque son cosas que uno aprende ya de grande y realmente o sea, yo siento que si nosotros la viéramos desde mucho antes, podríamos llegar mejor preparados como a una profesión, ¿no? A estudiar una profesión. Perfecto, perfecto. Entonces, la solución que yo planteo es eh, que nosotros hagamos uso de esas ventajas que nos da la tecnología
creando por lo menos grupos en diferentes redes sociales que permita que tenga uno como expertos en diferentes materias y ellos de esta manera se impulsa un poco más. ¿Por qué lo digo? Porque digamos, por ejemplo, yo miro muchas redes sociales, realmente si soy sincera, yo entro mucho a redes sociales y he visto por lo menos en TikTok profesores de matemáticas, de geografía y a mí eso me parece genial, porque a veces hasta los chicos resultan diciendo aprenden diferentes métodos, no sería lo como con lo tradicional. Y lo otro, como generando también esa enseñanza a través de juegos, ¿sí? Entonces, generar juegos que permitan que los niños aprendan, pero realmente se diviertan, como que se metan en la experiencia de lo que están aprendiendo. Entonces, esa es la solución que yo planteé. Joana, al final de esto, ¿tú ganas más dinero que tu esposo? Sí, profe. Perfecto. Entonces aquí la naturaleza es, ¿tendrías un poco más de derechos que él para el desarrollo de las decisiones en la casa? Pues yo considero que no, porque independientemente de lo que gane cada uno, la forma como se administre y se aporte Perfecto, o pero se lleven tenemos las claro cosas en que la en la realidad, en la mayoría de familias, eso no ocurre. El que tiene la capacidad económica es el que termina tomando más decisiones. Con esto no estoy diciendo que vaya, llegue ahora y le pegue al pobre flaco, sino que haya como una estructura natural para que entendamos los procesos familiares. Hay violencia económica, sí, hay violencia psicológica, sí, hay una cantidad de protocolos estructurales y sociales que hacen que la pobreza sea creciente y que la decisión social no tenga un comportamiento natural. ¿Listo, Joana? Muy buen aporte, muchas gracias. ¿Listo? Vamos a mirar otros conceptos y hacemos una gran conclusión en el transcurso de la clase. ¿Vale? Muy bien. David. Pues pues yo quisiera como continuar con lo que dice Joana, que pues es muy cierto. Digamos que la metodología hay que cambiarla, ¿no? En la educación. Y, y si la metodología que ustedes ya llevan por un, digamos, de un tiempo a hoy, Sí. está siendo pues efectiva, si ustedes están educando, si están acompañando, si están asesorando de una forma pues correcta, ¿no? Tenemos la misma teoría, ¿no? Muy bien, pero Que se repita la misma acá teoría puede llegar a y hay haber que cambiar acá eso. puede llegar a haber un inconveniente estructural sobre qué metodología creen ustedes y una pregunta que voy a hacer, no tanto para atacar, sino para entender el contexto de lo que estamos hablando es, ¿ustedes qué saben de metodología para decir que la metodología está fallando? ¿Entienden a qué quiero llegar? O sea, hay que investigar un poco más allá al respecto de, te devuelvo la pregunta entonces, David, ¿qué metodología le gustaría en esta clase? No porque los vaya a atacar, no, es para que entendamos un proceso, porque yo sí parto del ejemplo, de la estructura, de la vivencia, para que podamos entender una cantidad de situaciones que nos lleven a una realidad. Entonces, ¿qué metodología te gustaría, David? Profe, lo que pasa es que pues, Ujú. hablamos de la clase, no, pues así está bien. Me gusta que todos participemos. Hay que quitarle un punto a David porque me está chicaneando aquí. El tema es, profe, me gustaría más exámenes, profe, me gustaría en sustentaciones, profe, me gustaría el tema participativo. Ey, No, entendamos profe, el... porque usted Señor. ya puso la dinámica. Usted dijo, bueno, la metodología, dijo que si la clase se volvía más participativa, iban a haber menos exámenes y menos trabajos. Entonces, pues me parece y comparto pues esa... Perfecto, pero entonces tenemos que mirar, ¿me están escuchando? Sí. Hola. Perfecto, es que me está saliendo que la banda es muy baja. Esperen un segundito. Sí, profe, tu señal se está colocando en Sí, perdonen un segundito.
¿Ahí mejoró algo? Sí, profe, ahí te escuchamos. Muy bien. Sigue, David. David. No, pues ya había como terminado. Ok. Identifiquemos lo siguiente, entonces. Yo sé que voy, de pronto me dicen, profe, más exposiciones, más exámenes, y me pongo con eso o no. La característica es empezar a entender muy bien lo que quiero y la metodología que me genera un mayor impacto. El tema de clases a través de la virtualidad no sé si sean tan interesantes o no, Profe, pero qué pena se está cortando. un segundo. Tercera red, ¿me oyes mejor? Sí, profe, pero no que aparece que está como baja la señal y aparece tu señal como en rojito. Sí, aquí me aparece full, pero sí me dice el ancho de banda. No sé qué más hacer. Voy a hablar de pronto un poco más despacio. Eh, Hoy de nuevo me encuentro en Riohacha, debe ser el sitio. En la mañana dicté clase en algo que se llama Maicao y ahí tuve todos los problemas del mundo, porque si queremos hablar de disminución de pobreza, tenemos que hablar de conectividad a nivel nacional y eso no está de la mejor manera. Si en Bogotá falla y en las ciudades principales fallan, imagine cómo será la periferia o algunos temas en La Guajira, que es donde estoy, Chocó, que es donde visitaré en un par de meses, entendiendo esta cantidad de problemas. Ténganme toda la paciencia del mundo mientras hablo despacio referente al tema de, ¿vale? Listo, profe, sí, ahí se escuchó mucha más claro. Perfecto, muy bien. Entonces, muy bien. Laura, Sí, profe. Pues dale, yo muy bien. hice como un análisis más, no sé si se puede decir personal, es como de algo de que conocí. Entonces, bueno, yo digo que todo empieza como desde casa. Yo soy partidaria que con buenos valores y actitudes emprendedoras, pues se puede salir adelante. ¿Por qué lo digo? Porque hace algunos años en mi trabajo tenía una compañera y ella renunció y, bueno, regresó como cliente, la atendí y me contaba que ella iba a la iglesia y que con para darle de comer a sus hijos. Entonces yo digo que parte de la pobreza es la pereza. Perdón. La pereza colita mucho a la gente a que esté acostumbrada como a adquirir cosas, pero no a trabajar por ellas. Parte de la Entonces, pobreza es la pereza, dijiste. sí, o sea, no todo el sector, porque sé que hay algunas personas que de verdad son pobres, pero hay Sí. algunas personas que por la pereza son pobres. Ok, Entonces, como el caso de la compañera que tuve. Entonces, yo digo que una solución es que, digamos, esa persona que tenía una oportunidad, tenía una carrera, pues podría dejar como su pereza, adquirir su capacidad que tenía como estilista y trabajar pues, por sus hijos, pienso claro. yo, porque pues hay otro sector de pobreza, como es digamos, la gente que de verdad no tiene recursos, que no les llega, pues tienen varios hijos, entonces pienso que eso es como un tema también, un factor aparte de la pobreza. Muy bien, la pregunta es quién la mandó tener todos estos hijos. Uno a veces ve noticias que es que el gobierno debería ayudarme porque es que yo tengo 8 hijos y no tengo trabajo. Suena Exactamente. un poco Y se extraño lo que acostumbra. digo. Perfecto, suena un poco extraño. De pronto alguno escucha y va a decir no es una metodología, pero solo estoy hablando de un tema financiero, netamente. Si tienes menos hijos, tienes la posibilidad de evolucionar un poco mejor y no sacrificas a estos hijos. No me refiero a sacrificar de matar, sino ponerlos a tener angustia, hambre, desesperación. Entonces, eso hay que medirlo antes. Y ya lo habíamos contextualizado en la sesión anterior. Si tengo una capacidad mental y financiera un poco más pertinente, la probabilidad de éxito con ese niño es mayor sin que sea una garantía, porque uno conoce hijos del estrato 5 y 6 que no sirven para absolutamente nada. Entonces, el tema es, hay que organizarlo de alguna manera y puede llegar a ser un buen ejercicio o una buena respuesta a lo que me estás diciendo. Muy bien, Joana. ¿Algo más? Perdón, Laura. No, señor, no más. Perfecto, muy bien.
Erika. Erika. Una de las ítems que iba a decir era a lo propio, ¿me lo escuchar? Ya te oigo, dale. Listo, perfecto. Sino que un ítem que dijeron, ya le iba a tocar, pero pues los anteriores compañeros también lo dijeron. Entonces me voy a tocar es en la parte de crear empresa y poder dar empleo. Pues actualmente, bueno, pues de hecho lo vi también, la falta de experiencia también restringe bastante, no es que uno no quiera trabajar, pero a veces por experiencia uno puede tener los conocimientos, estudiar en universidades, o sea, esforzarse a lo máximo para que al final uno logre obtener un empleo o crear empresa. Entonces también considero que es una parte que pues desgraciadamente no ayuda a progresar. Pues porque obviamente se necesitan, o bueno, por ejemplo, pues gastos o no sé, o del diario vivir, sin un trabajo, pues, o sea, uno trata de buscar alguna manera, pero si no hay oportunidad, entonces uno considera que no puede ir para nada y se queda ahí. Perfecto. Erika, te hago una pregunta, perdóname un segundo. ¿Tú qué estás estudiando? Ahorita auxiliar de comunicación gráfica publicitaria. Anteriormente estudié algo de programación, pero pues un poquito complicado, pero, Okay. pero pues igual se logró sacar lo que estaba estudiando. Y también eso Perfecto. es lo otro, que resulta que unos compañeros... Para un segundo que quiero hacer un ejercicio y un ejemplo. Si se sienten agredidos es con respeto. Yo les dije el día a un hombre, no lo tomen a mal. Me faltó contarles dentro de la presentación que soy asesor empresarial, ¿cierto? Por eso estoy viajando y haciendo una cantidad de cosas. Pero por favor, siempre actúen como profesionales porque ustedes no saben quién tienen al frente, quién tiene al lado y quién tiene atrás. Y si actúo como profesional, ahí hay parte de la potencialidad de construir una empresa, de una contratación empresarial y siempre tengo que actuar de la mejor manera. Pero te voy a hacer una mini entrevista, Erika. ¿Qué edad tienes? 22 años. Dime. 22. 22. ¿Casada o soltera? No, soltera propia. ¿Tienes hijos? No, señor. ¿Cuál es tu aspiración salarial? Pues de 1.800.000 a 2.500.000. Con eso considero que se puede vivir bien. Perfecto. Aquí hay un problema. Esos, ¿cómo lo puedo decir? Esas monedas de diferencia que hay entre 1.800.000 y 2.500.000 me las regala. Ojo, pues que uno no puede ir a una entrevista diciéndole a la empresa como de 1.800.000 a 2.500.000, porque un empresario nunca le va a decir 2.500.000. Si usted dice 1.800.000 a 2.500.000, pues se va con el 1.800.000 o menos. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, noten ustedes, y ahora no es culpa de Erika, sino tenemos que empezar a caracterizarlo de esa manera, cómo tenemos, ¿cierto?, que organizar esa característica y decir efectivamente lo que vale mi trabajo. El problema es que en Colombia no nos han enseñado a cobrar por nuestro trabajo. Si yo le pregunto cuánto vale la hora de trabajo de alguien, cogen el salario mínimo, lo dividen entre tanto y al final dicen me gano 18.000 diarios. Cuando se compran entonces una cerveza lloran porque se tomaron más o menos 5 horas del trabajo. Entonces ahí entramos un poquitico en pánico para entenderlo. ¿Me entiendes, Erika? Perfecto. Y esa sería como la naturaleza. Perfecto. Y si yo le doy ese 1.800.000, ¿usted qué hace por mí, Erika? No, pues, o sea, no hay una responsabilidad directa que pues pueda hacer algo con el profesor. Perfecto, pero lo que estoy buscando ahí es que en ese momento usted debería primero preguntarme qué es lo que voy a hacer en la empresa, pero lo otro es cuénteme sus habilidades y competencias y ahí empezamos a encontrar una metodología que no sea la mía, sino la que ustedes tienen que contextualizar para el desarrollo de su empleo y su empleabilidad, ¿cierto? Para que la metodología sea la correcta. Simplemente fue un ejemplo. ¿Vale, Erika? Muy bien. ¿Tienes algo más que aportar? No, pues, bueno, sí, es que me pasó también en escena que la picha era como de 30 personas, entonces se fueron retirando también porque les parecía muy pesado, entonces consideraban que, o sea, primero le quitaron una oportunidad a alguien que realmente sí quería aprender, entonces pues un fallo ahí. Y lo otro es que pues, digamos que, que el área que también pues estudió, a veces por miedo de pronto a embarrarla, por decirlo así, en una empresa, que mal código, que se borró algo, entonces no hacían prácticas relacionadas a una empresa de programación, sino en administración. O sea, no digo que esté mal, pero pues, o sea, para eso existe una área, ¿sí? Una carrera
pues que se ve toda esa parte, entonces hay otro fallo porque de pronto un muchacho que sí quería hacer programación, hacer su práctica en su empresa, se le quitó esa oportunidad. Entonces, eso fue lo que también detecté cuando estaba mirando esta parte de las empresas y empleos. Perfecto, perfecto, muy bien. Hacía unos ejercicios naturales frente a cómo planchaba la camisa Luni, quién era más bonito, lo que sea. Simplemente es empezar a entenderlo, pero noten que nos da pena hablar de nosotros. ¿Listo? No coloquemos un rango de 600, 700, 800 mil posts de diferencia, porque es que ahí me está mostrando un poco de inseguridad frente a lo que se requiere de un empleado. ¿Cuánto es lo mínimo para que usted trabaje con nosotros? 2.500.000. Si efectivamente tengo para responder por esos 2.500.000. Lo otro, hay que analizar un poco el mercado. Es que es complejo. Colombia se acostumbró a que el salario no lo pide el empleado, es lo que le ofrezca la empresa. Y eso es muy difícil de manejar. ¿Ya? Yo lo noto porque yo soy asesor empresarial, entonces yo cobro lo que yo pido y la empresa que no quiera, pues yo decido si me voy a trabajar con ellos o no y cuál va a ser el desgaste. Hay que entender esa estructura y eso sería una parte fundamental de entender la metodología y cómo puedo disminuir la pobreza. ¿Por qué? Por lo que les decía, que el salario mínimo no suba, inclusive, señores, que el salario mínimo baje para que el empresario tenga mayor posibilidad de crecer y generar más empleo. El problema es que yo no quiero que los que están en este salón ganen salario mínimo. Yo quiero que se ganen 10 o 20 o 50 salarios mínimos, pero no vía gobierno o no vía ley, sino que su capacidad y su habilidad y competencia haga que usted gane mucho más dinero por encima de la media nacional. ¿Listo? Que va a ser difícil si tenemos una idea de negocio interesante, si tenemos una buena creación de una idea, seguramente lo vamos a lograr. ¿Vale, Erika? Muchas gracias. ¿Quién sigue? Dorani. Hola. Buenas noches. Hola. Hola, Dale, Dorani. ¿me escuchas? Sí, te oigo, dale. Bueno, pues yo pensé más sobre las ayudas monetarias que les da el país pues a las mujeres, a las familias de bajos recursos. Cómo cambiar, digamos, esas ayudas monetarias y más bien brindarles herramientas, no sé, diferentes, productivas, porque muchas mujeres, digamos, conozco un caso de una amiga que ella trabaja en Profamilia y va a los barrios pobres a ayudarles a planificar, a darles métodos anticonceptivos y no lo aceptan porque si tienen un hijo tienen beneficios del gobierno. Entonces yo creo que, no sé, el niño ya va a cumplir 18, entonces tienen otro para recibir otra ayuda y así se la pasan. Entonces, creería yo que una buena idea sería cambiar las herramientas monetarias a herramientas más productivas. Muy bien, o sea, poner un impuesto por cada hijo. Pues no Sí. precisamente, pero No, está bien, está bien. El tema natural es que eso es cierto. Inclusive hay un personaje que no me cae muy bien, que es Pirri, porque no es periodista, pero saca unos documentales ahí complejos. Deberían buscar en YouTube unas características de cómo es la planificación de estas personas y se van a encontrar con cosas muy extrañas como tomarse una cerveza tibia al revés, método de planificación, y lo creen. ¿Cuál es lo complejo? Que la niña no tiene más de 22 años y tiene 4 hijos y sigue tomando la cerveza al revés. Entonces no tenemos como una coherencia lógica. No me estoy burlando de absolutamente nada, pero este país se educa con novelas. Entonces hablamos del patrón del man, sin tétano y paraíso, que el Pedro el escamoso, que Pedro el otro, que Pedro el uno, ¿ya? Cuando deberíamos tener un poco más de contexto, a pesar de que las novelas es una distracción gigante para la sociedad y genera dinero para los canales, debería haber un modelo pedagógico un poquito más interesante para la sociedad, para poder entender eso. Doraini, ¿qué edad tienes? 25, profe. Perfecto. ¿Por qué no nos cuentas a todos cómo vienen los niños al mundo? Eso Pues de la cigüeña, el eso no hombre existe. Lo de la cigüeña no va. eso, ¿Cómo es?
pues el hombre y la mujer tienen sexo y queda embarazada, 9 meses en la panza el bebé y ya, y nace. Y nace, ¿cierto? Mira cómo lo contó Doraini cuando nos da miedo hablar de pene, vagina, penetración, una cantidad de cosas, y estamos hablando entre adultos. ¿Cómo le voy a explicar eso yo a un niño que tiene 3 o 4 o 5 años si tenemos una pena para? El tema es que tiene que ser lo suficiente natural para poderlo explicar, pero viene la risa, viene la barriga y arte de magia y no sé qué cuento. Que no sea solo póker, que no vaya a ser solo néctar, sino que sea planeado naturalmente para que ocurra un desarrollo y un proceso interesante. Con esto no te estoy regañando, sino quiero que entendamos un ejercicio lúdico de lo que pasa aquí entre personas que están entre los, no sé, 17 y 25 o 30 años. Si se me escapa algún rango de edad, lo siento, es con cariño, pero empecemos a entender una potencialidad de lo que eso aportaría. Nos da pena muchas cosas. No sé si notan en un banco que usted está desesperado, pero espera que otro grite para usted gritar porque la fila está muy larga. Cuando el tema es, tenemos miles de posibilidades a través de la virtualidad, pero hay gente que no entiende la virtualidad. Hay gente que no entiende el proceso de la clase. Ahora, cuando la pandemia pase, vamos a suponer que se acaba en junio, y cuando vayamos a la universidad, algunos de ustedes decían, era mejor quedarse en casa, porque me ahorró el transporte, la seguridad y miles de cosas que pueden generar un valor, y le vamos encontrando cariño o responsabilidad a lo que estamos haciendo. Esa podría ser una respuesta a la que estamos caracterizándonos en este momento. ¿Algo más que nos quieras contar? Flaca. No, profe, así, ya. Muy bien. Erika. No sé quién sigue, Erika, sí. Profe, yo acabé de exponer con la parte del empleo. Perdóname, es que se me movió esta vaina aquí. Ángela o Ángela, alguna de las dos. O las dos, pero no al tiempo. Hola, profe. Hola. Pues es que mi punto lo basé Sí. como en todo lo que han dicho pues mis compañeros anteriores. Muy bien. Digamos, de Joana, de la metodología, pues considero que de una u otra manera es necesaria, pues porque así podemos saber o identificar cada uno pues en qué somos buenos y cómo podemos pues seguir nuestro camino, por así decirlo, en la educación. En cuanto a los subsidios, Ángela, te devuelvo la pregunta. ¿Tú para qué eres buena? Para el dibujo. Para el dibujo. Mucho el dibujo. Perfecto. ¿Y con el dibujo qué podemos hacer? Pues exactamente no sé en Colombia cuál sea pues, como la carrera idónea, pues basándome en el dibujo, pero pues igual también con el paso del tiempo y de mi vida he trabajado en muchas cosas y me he dado cuenta que pues me gusta mucho la parte de la cocina, y así pues entonces un restaurante sería un negocio ideal para mí. Perfecto, entonces vamos a dibujar en un plato y eso suena bien, no me estoy burlando, pero es eso, a mí también me encanta cocinar y eso es un arte. Pero entonces el tema es, ¿qué estás estudiando en este momento? Publicidad gráfica. Perfecto, publicidad. ¿Y la publicidad qué tiene que ver con la cocina? No me conteste. ¿A qué voy con esto? Debemos encontrar las metodologías y términos. Voy a dar un ejemplo. Imaginen la siguiente presentación, lo que es el primer día. Hola, mi nombre es, esto es un ejemplo, repito, doctor Carlos Moreno de Caro y amigos, para que no vaya a haber problema. Hola, mi nombre es Alejandro Escobar, yo soy médico y vengo a manejar la clase de innovación y creatividad. ¿Tiene algo de lógica eso? No. Perfecto, yo le puedo enseñar la metodología de cómo hacer una cirugía de corazón abierto, pero no es el desarrollo natural sobre lo que estamos manejando. Entonces aquí empezamos a identificarlo. Ahora, Ángela, tú dices que eres buena para dibujar, pero que te gustaría un negocio de cocina. Entonces, si yo estoy en una entrevista, como lo hice con la anterior compañera, el tema del dibujo puede llegar a ser una potencialidad, sí, siempre y cuando utilices el dibujo como herramienta para defender porque quieres un restaurante. Okay. ¿Entiendes? Entonces el tema es que voy a hacer una filet mignon, ¿cierto? Y voy a hacer unos dibujos con unas salsas en el plato para que se vea espectacularmente especial. Y ahí ya podemos tener como una respuesta un poco más pertinente e interesante a esa venta que están haciendo. Niños, lo que estoy diciendo de manera directa es que tenemos que aprender a vendernos, pero no estoy hablando de prostitución.
es vender nuestras habilidades y competencias para que la gente entienda qué es lo que yo quiero. Cuando yo les pido un documento escrito, que ya lo hice con un artículo, ¿cierto? Y ese artículo va a ser para el día lunes. ¿Qué es lo que van a hacer, profesor? Lo que pasa es que yo quería decir, no diga quería decir, escríbalo para que yo lo entienda. ¿Claro lo que acabo de decir? Sí, señor. Perfecto. Continúa, Ángela, por favor. Profe, Plantear qué nuestro pena, punto de vista. ¿Perdón? qué pena no, con Joana, es que quería hacer ahí como una observación con respecto. ¿Me escuchas, Joana? Pues Dale, que está un dale, poquito dale. asociado a lo que decía de que hay cosas que a nosotros no nos enseñan, a nosotros no nos enseñan y al momento de es lo que tú decías, por ejemplo, uno no sabe cómo venderse, o sea, realmente todos deberíamos saber vender, porque uno debería saber cómo promocionar su trabajo, es decir, ¿por qué me deben contratar a mí y no a otra persona? Y más cuando uno va a, uno dice, no, es que yo soy responsable, es que yo sé del trabajo, es que yo soy una persona cumplida, sí, pero pues, ¿qué valor agregado le va a dar uno realmente? Entonces yo creo que ese es un punto también ahí con respecto a la educación, que son cosas que nosotros deberíamos ver mucho antes de salir como a la vida laboral para no tener esos problemas. Sabes, una cosa importante que me han dicho las personas que han aportado acá con el tema educativo, es que yo pienso que las carreras que están saliendo, hoy en día no necesitamos más economistas, y yo soy economista y hay demasiados. Hoy en día no necesitamos más administradores, yo soy administrador y hay millones. Yo soy especialista en finanzas y hay millones. Yo sí tengo especialización en pedagogía y hay millones, y puedo tener miles de títulos más donde va a haber millones. El tema es que no hemos encontrado realmente qué es lo que necesita el país. Si son técnicos, si son tecnólogos, si son profesionales, si son de maestría, si son doctorantes. Y ahí tenemos unos inconvenientes que son naturales. El tema es que no nos enseñan a ser absolutamente seguros. Entonces, si Joana habla mucho, los demás van a decir, ah, Joana sí es una zapa, sí se mete. Ey, ella pagó matrícula, Erika pagó matrícula, Dorene pagó matrícula, y aprovechen ese dinero. Si no entran a clase, el profesor no dijo nada, lo engañé. No, amigos, el tema no es si usted entra o no entra. Yo le dije a la monitora como estructura, esté pendiente. No, se me olvidó quién es mi monitora, a propósito. Joana. Hola. Entonces el tema es, estás pendiente, y al final el que no entra pues pierde forfallas, pero no tanto que pierda forfallas, sino perdió su plata. Porque eso del vivo y del bobo es complejo, porque al final el bobo siempre es uno. Que yo me paso el semáforo en amarillito o en rojo, si cometo un accidente hay un problema. Que si no me paso el semáforo llego tarde. Hay miles de características. Bogotá claramente es una ciudad demasiado compleja, demasiado por el tema tráfico. ¿Cierto? Pero yo amo Bogotá, y eso que me estoy recorriendo casi media Colombia, pero amo Bogotá por unas características. Ya me hace falta el frío, ya se me hace falta el trancón, ¿sí? Ya me hace falta entender que Bogotá, el cambio de climático en Bogotá genera un impacto y la metodología va cambiando, pero ¿cómo estoy educando para que Bogotá esté bien? ¿Cómo estoy educando a mis hijos o a mi familia para que no boten papeles al piso? Es que una manera de disminuir la pobreza es no contaminar. Y saldrán miles y miles de características, pero que no salgan de Alejandro, sino que salgan de ustedes como estructura. Continúa, por favor. Bueno, eso era lo otro que pues iba a decir, que pues en la educación hay muchas, digamos, el tema de la educación sexual, como tú dijiste ahorita, deja, o pues que el hombre y la mujer hacen una penetración y bueno, comentar todo el tema, porque en ningún colegio o pues hasta ahora no nos enseñan eso. Nos enseñan pues, que la religión y todo el cuento bonito, pero no le dicen a uno cómo puede ser el tema de la sexualidad y adicional a eso los riesgos pues, que conlleva esto de la sexualidad. Igualmente, digamos, yo soy una de las personas que a mí me gusta mucho expresar mis ideas y demás, pero se me dificulta hablar. Pues,
Se fue la onda. Hola. Me da, yo que en ese momento no tengo hija, ya tomé la decisión de que no quiero más hijos, es una responsabilidad de una persona que puede cometer errores y pues de una u otra manera yo quiero acompañarla a ella Ángela, para que sea cuántos pues hijos tienes? una buena ¿Uno? persona. ¿Cuántos hijos tienes? Hola, la señal empezó a Con ella. fastidiar otra Sí, vez. claro. ¿Cuántos tienes? ¿Uno? Uno. Perfecto. Eh, em, ¿Y quieres más? Es que se me fue un poquitico la señal. ¿O quieres ir al bienestar y coger dos? ¿O vas a generar un impacto social? Mi hermano siempre quiso un hijo varón y tiene 4 hijas, porque él quería un Juan Pablo Montoya, pero esa posibilidad es poco probable. Pero ¿qué le vamos a llevar nosotros a la sociedad? No, Entendí la que verdad, no, yo no quiero más y sí he pensado pues en la parte de la adopción, pero pues lo haría si tuviera los recursos económicos para adoptar a un niño. Si no, entonces pues no, porque es una responsabilidad por mucho tiempo y pues tampoco lo puedo traer a mi hogar o a mi núcleo familiar a que aguante hambre. Perfecto, perfecto, Ángela. Muy bien. Regálame un par de segundos y ya volvemos a tener interacción. Sergio. Profe, pues digamos lo que yo te comentaba ayer sobre, digamos, lo que era la falta de oportunidades. Muchas veces, digamos, las personas pueden tener de pronto la falta de necesidad de pronto de entrar a un colegio, de la educación. Y también lo que tú decías ahorita, que Pero digamos, ¿cómo es la falta de necesidad? Eso sonó raro. Y no llegue tan tarde a clase. ¿Qué es una falta de necesidad? que digamos, por ejemplo, digamos, la necesidad de pronto de lograr, digamos, algunos estudios que no se puedan cumplir, por decirlo así. Ok, ya entiendo. O Digamos lo sea, que no tú es la decías falta de ahorita, necesidad, sino la necesidad de. bueno, la necesidad de, Muy bien. y digamos lo que tú decías ahorita, digamos, hay ya muchas carreras que, digamos, son que todo el mundo está estudiando y al final y al cabo, digamos, no hay como trabajo para esas carreras porque ya hay muchísimos. Entonces, eso también es como una falta de oportunidad. Pero mire una cosa, Sergio y compañeros. El tema no es que haya muchos, el problema es que de esos muchos, muy pocos tienen la habilidad y la competencia para. Resulta que Colombia sí requiere una cantidad de profesionales de muy alto perfil, ¿cierto? Que ojalá no tengan tantos años y tengan una experiencia. El problema es que el que estudia demasiado no se va a emplear por un salario, por 1.800.000 o 2 millones o 3 millones de pesos. Él no se va a emplear porque la inversión que le ha hecho una maestría y un doctorado es absolutamente gigante. Entonces, ¿qué hace normalmente este tipo de personas? Se van del país a ganar dólares y alguna característica. Me refiero a esos mini genios que yo llamo, que han estudiado demasiado. Hay otras personas que deciden irse a trabajar al sueño americano, europeo, donde sea, a hacer algo allá, ganar unos dólares y enviar acá, y eso también es válido. ¿Listo? Como estructura y como invitaciones, trabajemos por Colombia, que aquí también se puede. Si alguien, un primo mío decidió irse a lavar gimnasios a Estados Unidos, está bien, va a ganar más, y aún más cuando estamos hablando de una tasa representativa del mercado. Pero ahí no hay ningún ingenio de innovación y creatividad para el desarrollo de. Ahora, ¿Colombia es fácil? No. Pero compararnos con Alemania, pues va a ser un poco difícil. Pero hay muchos países que están por debajo del desarrollo social, el escalafón salarial. La corrupción nos tiene complejísimos con eso. El tema es identificar qué podemos hacer para que esa metodología, que fue una muy buen aporte que arrancó con el tema de Johanna, nos empiece a generar este buen debate y este buen desarrollo de clase. ¿Vale? ¿Qué más, Sergio? Muy bien. Pues digamos, con lo que acabaste de decir, yo tengo un familiar que él estudió en X universidad, estudió gastronomía, hizo un diplomado en coctelería y digamos, él se quedó, digamos, acá en Colombia trabajando, pero pues digamos, por ejemplo, él se graduó y todo, pero por falta de experiencia laboral no podía como surgir en cierto tipo de, digamos, de empleos. Entonces él le salió la idea de irse para España, él llegó a España y más o menos como ya llevaba más o menos como 3 años, y ahorita está con el proceso de los papeles y bueno, todo esto.
Y resulta y pasa que, digamos, lo que estudió acá, digamos, lo que hizo lo de gastronomía y para nada, o sea, es como si no hubiera estudiado nada. Perfecto. Y digamos, ahorita está como en juicio lo que fue como el bachiller, que él también están mirando si lo aprueban o no. Entonces, digamos, Perfecto. realmente no sé si valga la pena pues como estudiar algo acá y No, ojo pues que lo que se ejercerlo, digamos, de estudia, pronto. lo que se estudia sí vale la pena. El tema es cómo lo estudio y dónde lo estudio. Entonces, un consejo sano puede ser, después de esto, imagino que ustedes van a homologar para estudiar en la profesional en la universidad y después salten y hagan una maestría. Ojalá se volaran el paso de la especialización y no por dañarle el negocio a la universidad o a la Universidad Roja o a la Universidad Verde. Hablo de universidad en general, 287 universidades entre públicas y privadas que hay en Colombia. El tema es que homologar una especialización a nivel mundial, eso no existe. La maestría sí, y hay que hacerlo en algún sitio reconocido, pero entendiendo que si se van a ir del país, pues miremos la posibilidad de lo que pueda generar acá. ¿Por qué no se va del país, pero llevándose una idea de una empresa colombiana o trae los recursos para Colombia? Eso sería una potencialidad para ayudar a, entiendan que el eje cafetero, especialmente Pereira, es de las regiones que más dinero reciben transferencias, ¿sí? Algunos hablan irónica o estúpidamente que es que sus hijas se vuelven prostitutas y por eso mandan dinero. No, eso tiene un contexto un poco más allá de fondo, donde estas personas tienen más facilidad para que no sean carne de cañón de los grupos narcotraficantes y por eso mandan a sus hijos e hijas fuera del país, porque la zona puede llegar a ser compleja. Y allá empiezan a ganar dinero, les va bien y mandan alguna remesa para sus padres. Hay que entender un poco más de fondo lo que pasa. Y Sergio, bueno, muy buen aporte y esa sería una intención válida. ¿Listo? De los que faltan, por favor, aporten. Sebastián, Sara, Rafael, Disculpa, Nico. profe, yo quiero hacer... Dale, Joana. Qué pena, profe, es que yo quería hacer otra observación. Ahí con respecto a lo que tú dices de lo que uno invierte versus lo que recibe, digamos, como por decirlo de alguna manera, ahí hay un tema también, es que, o pues es una experiencia personal, ¿no? Yo trabajo en desarrollo de software, ¿sí? Entonces, uno que hace generalmente, prepararse mucho más en lo que hace para tener pues un escalamiento, ¿no? Pues a nivel laboral, ¿no? Pero llega un punto entonces en que como tú ya pues está solicitando. Entonces ya uno opta por, o por lo menos en mi profesión, por empezar a estudiar cosas más administrativas o gerenciales que te permitan pues ya no profesional y económicamente, ¿sí? Pero entonces ahí ya, mi punto de vista, cuando yo hablaba con respecto también al cambio de la mentalidad, es entender que hoy en día también uno puede trabajar por su parte, ¿sí? Hoy en día hay muchísimas páginas donde tú puedes trabajar como freelance y trabajas como freelance para una empresa en la Conchinchina, pero estás acá en Colombia, ¿sí? Entonces también hay que ver otras opciones, ¿sí? Hay que ver que no, la única opción no es entrar a llegar a una empresa a pedir trabajo en diferentes lugares, pero en generarlo pues por medio de la tecnología. ¿No? Pues por eso también ha avanzado tanto la tecnología y con este tema, la pandemia, yo creo que eso es algo que se ha expandido muchísimo, el teletrabajo, pero sobre todo el freelance, trabajar como freelance, ¿no? Entonces, cuando yo digo también cambiar de mentalidad es no pensar que tú vas a estar en un colegio y luego en una universidad para irle a pedir trabajo a una empresa, sino también tú para generar o para trabajar hacia afuera y pues no hay necesidad de como tal moverse uno del país, ¿no? Pues uno puede estar trabajando desde aquí mismo El para modelo diferentes... económico y el modelo educativo. A ver, aquí hay un problema y voy a contextualizarles algo. Resulta que hay algo que se llama Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y entes internacionales que le hacen préstamos a Colombia. ¿Por qué arranco la historia de esa manera? Porque cuando Colombia le pide dinero a estos entes internacionales de los cuales Colombia es adscrito, ellos mandan unos requerimientos. Entonces dice el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, a Duque, hermano, le voy a prestar plata, pero necesito que suba los impuestos y empieza a obligar al país a tomar decisiones micro y macroeconómicas. Gobierno, necesito que suban las tasas de interés del Banco de la República. Gobierno, necesito que apriete con el tema del cobro de esos impuestos que no se han cobrado.
Entonces el gobierno queda atado y empieza a hacer reformas tributarias para que le giren dinero, porque esos entes internacionales necesitan garantizar la recuperación de ese dinero. Entonces ahí se generan unos impactos que son un poco fuertes, porque ahora ni siquiera nuestros gobernantes nos dirigen, y que lo hacen a la gran mayoría mal. Yo de política no debería hablar, pero también estamos presionados por un ente internacional. Y eso generó unos impactos, Johanna, refiriéndonos a eso. Es que no nos han enseñado, primero, a trabajar bien, segundo, a entender qué es Colombia y cómo quererla, y lo tercero, compre colombiano, cuidemos la ciudad. ¿Entienden? Entonces es un impacto un poco fuerte, y solo con ese cambio de mentalidad podemos estar ayudándole al resto. El tema no es tanto dar o no la limosna, que tenemos invasión de extranjeros. Sí, suena bien o suena mal con las vacunas, perfecto, pero entendamos el porqué del proceso de las cosas, y sería una buena idea. Muy bien, Johanna. ¿Quién sigue? ¿Qué pues? O saquen una hoja. Así me regañaba un profesor en la Santo Tomás. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Hola, Sara, ¿cómo te va? Muy bien. Muchas Dale pues. gracias. Muy bien, dale pues. Muy bien, profe, muchas gracias, mucho Ok. gusto. Bueno, profe, pues recopilando la información y todo lo que dicen mis compañeros, o sea, realmente esto es un tema que abarca muchos puntos de vista, ¿no? O sea, hay para debatir cantidad de cosas. Sí. Yo desde que... Ay, perdón, es que acabé de llegar a la casa ya. Muy bien. Yo lo que propuse en mí fue, bueno, empezando la pobreza, ¿cómo la vemos? ¿Pobreza qué? ¿Económica? Yo la veo como pobreza mental, sobre todo. Siéntese y tómese un vaso de agua porque se va a ahogar. Ya. Sí, profe, ya. Es que estaba que me hablaba, pero acabé de llegar. Dale pues. Bueno, sí, entonces, bueno, yo lo propongo desde el tema, la pobreza mental, sobre todo. Como lo dijo alguna compañera, la pereza. Nosotros estamos acostumbrados acá en Colombia, pues, bueno, yo voy a hablar simplemente del país, no sé, el resto del mundo, porque cada país tiene, pues, su educación totalmente diferente, ¿no? Unos menos que otros. Bueno, acá en Colombia estamos acostumbrados a, o lo que nos imponen es estudiar, sí, el bachillerato, culminar la universidad, pero hay personas que realmente tienen una pobreza mental y no ven más allá, no, como que no tienen mayores aspiraciones, no son innovadoras, creativas, echadas para adelante, a pesar que dicen que acá en Colombia somos muy guerreros, pero ¿en base o con base a qué? Las personas acá simplemente ven la pobreza como algo económico, quieren es adquirir dinero, monedas. No vemos o sea, las personas, conozco muchas personas que tienen de verdad muchos hijos. Una tía tiene muchos hijos y ella recibió pues una buena educación, pero ella se quiso ir por otro camino, ¿sí? De la pereza, de no trabajar, de que las cosas le llegaran fáciles, porque alguna vez, bueno, tuvo sus primeros hijos y empezó a recibir subsidios del gobierno, y de verdad que ella se volvió solo procreadora para recibir dinero. Acá lo que nos hace falta es un cambio de mentalidad absoluta. Somos perezosos, de verdad que nos da pereza levantarnos temprano, no buscamos oportunidades, simplemente buscamos como un trabajo para ganar el mínimo, viendo que la vida se nos va, los sueños, vivimos es como nada, a la espera del dinero y ya, de poder comprar lo que medio podamos. Para un Entonces, segundo, eso, Flaca, para un segundo ahí. ¿Qué edad tienes? 23 años, profe. Perfecto. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Tú entraste ayer a Tengo clase? No. 14. No, profe, no alcancé Prenda la a cámara, llegar. pues. Prenda la cámara y preséntese. Ay, bueno, profe, espéreme, peino un poquito. No, así está bien, dale pues. Espérame, que estoy desde el celu. Listo. Ay, profe. Deme un segundito. Todo el computador, sí, qué pena tanto pereque. Se va a peinar esta nena. No, es que tengo acá la cámara desactivada del celular. No, eso, de ella que la active, me demoro un montón.
Voy a ingresar acá desde el computador, profe. Ok, hágale pues. Y hacemos un ejercicio ahí lógico. Listo, profe. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Tú dónde trabajas? Se me olvidó tu nombre, Sara. Sara, profe, yo soy independiente. ¿Independiente haciendo qué, si lo puedo saber? Claro que sí. Soy comerciante junto con mi hermano. También tenemos un emprendimiento con mi hermana que se llama Rayito de Amor. Bueno, me gusta todo el tema de las redes sociales, entonces administro dos páginas. Pues a través de eso también gano dinero, vendo cosas por internet. ¿Y qué vendes por internet? Bueno, mi hermano ha ido, él viaja mucho a China y envía acá, pues de todo, entonces eso es lo que vendemos, digamos, en diciembre: sudaderas, chaquetas, camisetas. Todo legal. Tenemos una página, pues, de ventas. Perfecto, muy bien. ¿Qué la llevó a trabajar de esa manera o con esa estructura? Para entender un poco cómo es el contexto natural y qué nos puede llevar a eso. Para entenderlo, sí, señor. Bueno, apenas cumplí los 18, empecé a trabajar en una empresa y cumplí los 18 y la verdad era una jornada súper agotada. Bueno, yo trabajaba desde antes, yo trabajé a los 14 años, empecé a trabajar en el Madrugón, en San Andresito de la 38, pero pues yo, pues para probar quería un empleo fijo, ¿sí? Que ya lo afiliaran a uno. Uy, profe, súper matador. He trabajado en muchas empresas, la verdad. Trabajé vendiendo Levi's, trabajé en Nike, trabajé en Listo, Adidas, en Romeo de Caldas, en el aeropuerto. Para un segundo, muy bien. Niños, no sé si notan a esta flaca Sara. ¿Cómo habla, cómo vende y cómo estructura? No estoy diciendo que ella sea la mejor o la peor o lo que sea, pero entendamos una característica natural de lo comercial que es esta niña. Sí, desde que llegó quiero hablar y empezó a hacer una cantidad de características. Esto debería ser mucho más cercano y real a lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque Sara habla de jeans, zapatos, sudaderas, chaquetas, medias, mogollas, vaso de leche, enderezos jorobados, preparo niños para primera comunión. Hace una cantidad de cosas que tienen unas características que son reales y naturales, ¿cierto? Y la energía comercial se puede llegar a notar. Con esto no digo que sea bueno, regular o malo, pero sí genera un impacto. Y esta estructura natural es la que voy a ver. De paso, le cuento a Sara que tiene que entregar un producto final para el desarrollo de esta clase y vamos poco a poco a entenderlo. Tomen nota todos, por favor, de lo siguiente. ¿Qué necesito? Que identifiquen el tema de costos. ¿Qué necesito? Que me muestren la característica del producto. ¿Qué necesito? Quiero ver la innovación. Sara me va a hablar de una sudadera, pues sudaderas hay por todo el planeta. ¿Cuál es la diferencia? Pero que no solo sea verso, que haya una estructura natural para eso. Listo, no la interrumpo más, Sara, bienvenida y síguenos contando qué más encontraste sobre la investigación. Bueno, profe, como ayer no pude asistir, la verdad, hasta ahorita, escuchando a mis compañeros, fue que empecé a sacar todas las conclusiones. Y sí, definitivamente es que nosotros debemos es abrir la mente muchísimo, muchísimo más para eliminar primero la pobreza de nosotros, la pobreza como malos seres humanos, como egoístas, como decía el profesor, el bobo vive del vivo. Bueno, es lo al digo revés, porque he pero visto bueno. muchos, el bobo vive del vivo. Bueno, el orden de los mandos. Bueno, y yo lo digo, profe, porque yo realmente no vengo de una familia adinerada, para nada. Vengo de una mamá que siempre ha sido independiente, que mi papá también. De hecho, admiro mucho a mis hermanos porque mis hermanos desde muy jóvenes y sin un peso, en serio, ellos vendían mercancía en la calle, se inventaban cosas
Y mi hermano ahorita, bueno, ahorita no, él ya hace 10 años tomó la decisión de irse a China, él no sabía inglés y empezó a traer, pero no se quiso quedar allá, sino que vino acá a construir una empresa, a enseñarnos a nosotros eso, a los empleados, o bueno, a los colaboradores que, pues, que tiene, y a partir de eso, de verdad que es que eso lo hace más feliz a uno también. Yo sé que no es fácil acá emprender en Colombia para nada, o sea, en lo absoluto es fácil, porque no más, digamos, viendo ese ejemplo, o sea, él trae cosas de China y se vende allá, no cosas acá nacionales, pero bueno, ya así resumiendo, sí, definitivamente eliminar, tener sueños, tener aspiraciones. Yo digo que una carrera o tener todos los diplomados del mundo no lo va a hacer a uno rico, porque es que la riqueza no es, para mí eso no es dinero. De verdad que yo puedo no tener mansiones y cosas, pero no me considero pobre, considero que vivo bien, que tengo sueños, que soy feliz, sobre todo, la felicidad también. Perfecto. Noten, Sara, gracias. Noten una característica que ahora no solo es metodología, sino es actitud. Y no la de Sara, sino la que todos debemos tener frente a un desarrollo natural para. Madrugar, pues a veces es aburrido, pero es mejor madrugar a trabajar que madrugar a conseguir trabajo. Eso puede llegar a tener características y estructuras diferentes. Listo, Sara, muy bien, bienvenida. ¿Quién sigue? Sebastián, Rafael, Nico, los que faltan, por favor. Pues hola, profe. Sí, Pues bueno, uno de hermano. los problemas que yo también veo es, digamos, la informalidad. Digamos, estaba viendo y, digamos, el 60% de los trabajadores en Colombia son informales. Digamos, yo pensaría que los gobiernos, no digo que no lo hagan, pero es evidente que no está funcionando. Digamos, en vez de cobrar más impuestos, deberían generar más canales o estrategias para que estas empresas o personas se formalicen. Digamos, Ujú. eso también genera un problema para las personas porque muchas no tienen una EPS, una ARL y tampoco pueden acceder tampoco a una pensión. Entonces, también, digamos, esto no resuelve, digamos, el problema de distribución de estos recursos, digamos, pero sí deberían pensar más en eso, crear Importante ese más. punto, Nico. Muy, muy buen aporte, viejo. Hay una característica, es que el gobierno sí quiere volver legales los que son ilegales por un tema de recaudo de impuestos. Pero si yo le cobro impuestos al personaje que vende las empanadas en la esquina, pues claramente lo voy a quebrar. Entonces no estoy dando Sí, soluciones, no hay una característica de empleo estructural. Y lo otro, tenemos que salir. Y si me baso un poquitico en la historia de Sara frente al tema de su hermano y vieron la emoción como habla de él y la estructura, no sé si ustedes tengan la misma emoción de su jefe, los que tienen empleo. ¿Para qué? Para que empecemos a entender una realidad. O sea, sí lo puedo hacer con un contexto, vale sacrificio, vale esfuerzo, vale desarrollo, ¿cierto? No debe ser nada fácil para ustedes escuchar a un viejo loco como Alejandro, y no me diga loco, pero el tema es, son las 9:06 de la noche y este personaje preguntándonos sobre la expectativa del uno y del otro. No me estoy burlando de usted, quiero entender su creatividad y efectivamente, si no la despierta, despiértela porque si no se va a ganar el salario mínimo toda la vida y esa no sería la intención, que haya una posibilidad. Ahora, hacer emprendimiento en Colombia es bien jodido, tener empresa en Colombia es realmente complejo, pero no hay nada más agradecido para el desarrollo. Si se hace bien, generar empleo y pagarlo, porque eso se va a retribuir de la mejor manera. Y eso tiene unos contextos naturales sobre metodologías que debo empezar a utilizar para disminuir desde el emprendimiento a la pobreza. Listo, muy bien, Nico. Eso sería un buen aporte, pero entendiendo de cómo hacer crecer. Creo que escuchaba, no sé, fue en este salón o en el otro, donde hablaban de, a ver, me acuerdo de educación bancaria. Si tuviéramos acceso a créditos, los bancos en Colombia le prestan plata al que tiene plata. Eso no tiene sentido. Pero sí deberíamos generar unos proyectos, ¿cierto? Y que la mitad del proyecto, inclusive yo estaría de acuerdo con eso, la mitad del proyecto debería ser del banco porque el banco está corriendo un riesgo y debería haber un asesor de proyectos que esté encaminando eso hasta que recupere su inversión y con sus intereses, ¿cierto? Y después entrega el proyecto. ¿Para qué? Para que se impulse el desarrollo económico. Crecimiento y desarrollo económico sería una estructura importantísima. Listo, Nico, muy bien. ¿Qué más nos quieres aportar? no, pues era eso. Muy bien. Sí. Cada vez más corto. ¿Quién sigue? Monitora, ayúdame. ¿Quiénes faltan? Yo, profe. Hágale pues. Yo, Muy bien. digamos,
Eh, bueno, bueno, yo he de aclarar principalmente que recién salí del año pasado del colegio, así que de cosas laborales y demás prácticamente no tengo idea, Prende la cámara. porque pues sí, no Pre- tengo Prende ninguna la cámara. experiencia. Ok. Cada uno que se conecte, solo el que habla prenda la cámara para ver con quién estoy hablando y no sentirme como un loco hablando. Eso, hola, ahora sí. Dale pues, Ahí. Hola. dale. Pues bueno, sí, como digo, yo del año pasado salí del colegio ya y pues terminando este técnico y a ver qué surge. Muy Pero bien. entonces, digamos, algo que ya han hecho bastante énfasis, pero quería dar como mi opinión como estudiante, digamos así, más reciente de colegio. Digamos, algo en lo que dice Joana, que tiene muchísima razón, es que en el colegio no nos enseñan cosas que tal vez no nos damos cuenta de que son importantes hasta que salimos del colegio. Como, por ejemplo, en mi caso, cómo pagar impuestos, cómo pedir un préstamo, cómo, o sea, ¿qué es una tarjeta? Es algo tan básico, pero que nos, o sea, en el día a día sirve muchísimo. Por ejemplo, en vez de cómo hallar la X, deberíamos saber qué es un... sí, en serio, yo... No, está que cómo perfecto, está sacar un perfecto. préstamo, cómo no quedarse arruinado Con el, por pedir un préstamo en un banco. perfecto, ¿cómo no Todo quedar eso, o sea, arruinado con el crédito del ICETEX? nunca Excelente, hablaron de está ese muy tema. bien. Literalmente sí. Ah, así es, eso está Sí, muy bien. y ¿Cómo manejar digamos, la tarjeta de crédito? Pero mira una característica, un segundito, Angela, con esto. Está bien que le hablen a uno de la religión y en contabilidad me hablan de cuentas T. Yo empecé a ser docente hace muchos años, hace como unos 15, porque el profesor de contabilidad lo odié. A mí no me gusta la contabilidad, pero la empecé a dictar porque no entiendo el debe y el haber y la cuenta T. Suena maravilloso. Cuando voy a un banco, yo no encuentro el departamento contable lleno de cuentas T, pero sí es empezar a mirar esa respuesta y suena bien. Listo, continúa, por favor. Ok, otra cosa que también noté y más en mi caso porque me gusta mucho el tema de diseño, ilustración, dibujo y demás, es que en los colegios y más en el mío veníamos de tener un profesor que me encantaba porque el man nos hablaba de cosas de la vida real, ¿sí? Cosas que... Pero el man me O encantaba, sea, ¿era porque el usted man se se hacía enamoró explicar de él muy o por bien. la clase? No, Ok, ¿cómo por es? la manera en la que se expresaba y en la manera en la que contaba la clase. Muy Entonces, bien. digamos, me di cuenta de que, y más ahora por tema de pandemia, el diseño gráfico ha llegado, o sea, es muy importante ahora porque las empresas dejaron de tener como solución de las personas y demás. Entonces creo que también otra cosa que también he notado es la cultura de que no, un dibujo no es valioso, no cuesta, no merece, o sea, no tiene por qué valer 100,000 pesos, porque eso lo haces en un momentico. Y es ahora, por tema de virtualidad y demás, que como que la gente ha empezado a valorar un poquito eso. Entonces digamos que también influye un poco lo que viene a ser, o sea, meternos en la mente de que, o sea, cada trabajo cuesta, sea algo pequeño, sea algo grande. Y creo que en el tema de diseño, al menos acá en Colombia, no veo que la gente esté muy familiarizada con decir, esto vale, esto es importante, vale Angela, la pero pena estudiar esto o aquí voy a demás. hacer un comentario bien interesante y esto es para todos. Ojalá genere un poquito más de debate. Es que la culpa de que el diseño y el dibujo no valga nada es culpa tuya. Es culpa del compañero que estudia lo mismo, es culpa del profesor, es culpa de la empresa que no hace valer el trabajo de, vuelvo y repito lo que dije algo así como 40 minutos, es que aquí nos acostumbramos no a cobrar por mi trabajo, sino simplemente lo que me quieran pagar por mi trabajo. Y eso tiene que cambiar de alguna manera preponderante, ¿cierto? Entonces, si yo soy, pero aquí viene una cosa tremenda,
¿Listo? Y voy a hacerte una pregunta. ¿Vas a trabajar en el tema de publicidad, diseño y toda esa vaina en mi empresa? ¿Cuánto me vas a cobrar? Ahí tendría que ver dependiendo qué es lo que necesita la empresa. Perfecto. Un póster, un logo y demás, dependiendo de eso. ¿Quién es la que me vende esa idea? Tú, porque yo no sé ni qué es un póster, ni qué es un logo, ni qué es un eslogan, ni qué es una campaña publicitaria, ni qué es una campaña de expectativa. Yo no sé nada de eso, ¿cierto? Yo no sé cómo va a ser mi community manager, ni cómo va a ser el desarrollo de publicidad, si me va a colocar en Caracol RCN, en prensa, radio, televisión, pero la que me tiene que contar esa carreta es usted, porque si yo le pido eso a usted, pues ¿para qué la contrato? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es que usted me tiene que enamorar con la necesidad. Esa es la estructura que cada profesional tiene que mostrarle a sus empresas. Ahí, yo investigo qué empresa es, voy absolutamente armada, yo me llamo Ángela Ramírez y vengo a presentar el portafolio. Usted tiene falencias en esto, y para eso le traigo la propuesta 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí genero un valor agregado y con eso me defiendo. ¿Para qué? Para que cambiemos un poco el concepto de que no entienden porque es que yo no lo sé vender. Yo siempre digo, la mejor clase que ustedes pudieron tener en la vida de ustedes es la mía. Y les voy metiendo la energía y quiero que participen y los voy presionando. El que no quiera hablar, lástima la presencialidad porque ahí sí los estaría derrumbando a todos. Sería una dinámica bien interesante, pero digo lástima por el contacto, suena raro, por el contacto físico, no, por el contacto visual, a pesar de que los estoy viendo. Pero el tema natural es que ustedes puedan sentir lo que eso significa. La presión. A muchos de ustedes no les gusta hablar en público. Sin embargo, encuentro a Joana y encuentro a Sara, que llegó ahora, creo que fue Sara, que se ponen a hablar y se defienden y si les tapo la boca sale el letrero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque están defendiendo una idea y estructurándolo. No estoy diciendo que no sea tu caso, pero es la manera como podemos rebatir eso que está pasando. ¿Listo? Continúa, Ángela, para terminar tu aporte. Ahora no se ha hablado, digamos, se construyen más cosas, sale muchísimo por tema de empresas y demás, y creo que algo muy importante es el tema de las empresas que para, por ejemplo, sigo en TikTok una empresa mexicana que hacen con la semilla del aguacate, hacen meter comida, que si cucharas, que si tenedores, que demás, y todo con la semilla de un aguacate. Entonces ellos ya están empezando a sacar ese proyecto en otros países y demás, y creo que es algo que además de beneficiar el medio ambiente, genera nuevos empleos. Entonces, digamos, creo que por ahí había visto que están empezando a hacer plástico que con ayuda, por ejemplo, como fertilizante a las plantas. Entonces, como empezar a ver también ese tipo de necesidades. O sea, cada vez, por ejemplo, me acuerdo que a principio del año pasado... La innovación, perdón un segundo, la innovación tiene una característica preponderante. Un producto nuevo, la innovación tiene una característica, un producto que existe y que se le haga una mejora, o un producto que está en este país pero que no está en otro y lo podemos llevar, ¿cierto? Ahí viene un tema de innovación y estructura que es lo que nos cuentas con el tema de las pepas del aguacate. Yo lo único que entiendo es que cuando uno hace guacamole le mete la pepa de la vaina esa para que no se ponga negro o se oxide, ¿sí? Pero esos proyectos ya son estructurales, funcionan. Tienen unas características que son naturales, pero tenemos que ir un poco más allá. Ángela, regálame un par de segundos y hacemos una característica con alguien más y ya volvemos contigo, ¿vale? Muy bien. ¿Quién sigue? Ok. Ya, paremos un segundo, Ángela. ¿Quién sigue? ¿Quién falta? Qué pena me meto en el asunto de Ángela, pero es que la contaminación también es pobreza mental. ¿Cuántos youtubers o cómo se llama esa gente? Influencers. No se han puesto a explicar cómo se recicla, qué hay que hacer, que las botellitas de amor, que no sé qué, pero a todo el mundo le da pereza.
Entonces la pobreza está es en la mente, está en todos nosotros, era lo que yo pues hice el escrito porque lo escribí. No, está bien, Y y es eso es lo que también busco. cultural porque estaba hablando sobre los indígenas, que no sé si es cultural, pero es que hay, ¿cómo se dice? Culturas donde si no tienes hijos no sirves para nada. Perfecto. Entonces, ¿cómo le dices a alguien que le enseñaron toda su vida que si no tienes hijos no sirves para nada, que no tenga hijos porque va a ser más pobre? Valentina, te llamas igual Entonces, que mi la asistente. Ven, te digo verdad, una cosa, pues ven, te estaba digo una cosa. escribiendo ahí porque, Está bien, para un segundito ahí que quiero hacer un señor, aporte. Pero esas comunidades indígenas, ¿cierto? No son tantas. ¿Listo? O sea, el volumen de personas nos deberíamos protegerlos. Ahorita que estuve en unas rancherías, pasé por Maicao, por Mayapa, unas playas ahí lindas, haciendo unos desarrollos. Estas personas no les interesa que les ayude, porque es su idiosincrasia, pero es que eso no es más allá del sí, 3, 4, 5% de la población colombiana, pero el resto es, Valentina, te devuelvo la pregunta, ¿tú qué has hecho para que alguien cercano tuyo salga de la pobreza? Prende la cámara, no me acuerdo de ti. Préndela un segundo. Hola. hay económica, es que se le corta la voz. Sí, es que Hola, esto está complejo. Yo te escucho, que pero alguien hagámoslo cercano ahí. a mí que es que se le encontré cortó la voz. Prende el micrófono, no, prende la cámara para acordarme de ti. Sin saber con quién estoy hablando. Oh, ya la aprendí. No, eso se trabó ahí entonces. Bueno, continúa con el Profe, desarrollo está de lo que escribiste. prendida. Creo que estoy internet. ¿Me oyes? Bueno, es que podemos decir que es el 5%, pero usted puede encontrárselos por todas partes. Usted puede decir que es el 5% donde viven literalmente, donde están ellos, pero hay otros esparcidos por Colombia. Sí, claro. Hay personas de ellas en todas partes. Entonces, la Sí, verdad, sí, yo creo sí. que es más de No, no, lo no, que hay. no, lo Entonces, que pasa es digamos que que es el cinco por complicado ciento de 50 millones son muchísimas personas, decirle lo a tengo alguien que claro. sea más consciente de la pobreza que tiene mentalmente, si no quiere Perfecto, aprender. perfecto, está muy A bien. eso iba. A esas, Hay muchas personas que tienen pereza y no quieren aprender. perfecto, muy bien. ¿Qué has hecho entonces tú, Vale, para sacar de la pobreza a alguien cercano tuyo? La pobreza en todo sentido, ¿no? Pues sí, digamos que he conocido a mucha gente que dice, bueno, tengo un trabajo y hago consigo lo mínimo y con eso puedo vivir. Que es importante, no lo voy a negar, porque es que, como decía Sara, a uno eso de tener casa grande, digamos que puede hacerlo a uno feliz una semana o algo así, pero ya después se vuelve como tener una casa chiquita donde ves todos los días las mismas cuatro paredes en vez de pues estar trabajando. Personas ricas están creando personas que no sirven para nada, sino que están siendo mantenidos y dicen, ya tengo plata, no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada, voy a gastarme eso. Entonces la pobreza está más en ayudar a otros. Entonces hay dichos que dicen primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero entonces ahí van empresarios que dicen que hicieron sus propias empresas y están contratando personas que pues voy a meter aquí a los venezolanos, no porque me caigan mal, sino porque ellos están cobrando menos, ¿sí? Están Bueno, cobrando menos y por eso ellos los están contratando, ¿cierto? Entonces, están diciendo, yo los contrato a ellos porque tengo que pagar menos y gano más yo, ¿cierto? Entonces, ahí va primero yo. perfecto. Entonces, así hay muchos empresarios, así hay muchas empresas en Colombia, entonces yo pienso en una empresa que me haga ganar a mí, pero no pienso en una empresa que también dé una solución económica que haga crecer económicamente a Colombia y que dé empleo a otras personas. Hay una muy buen aporte, Valentina. Hay una característica bien importante frente a lo que estás diciendo, pero yo sí soy de la política de primero yo, segundo yo y tercero yo, pero lo voy a explicar de una manera estructural. ¿Listo? Hay muchas personas que quieren ayudar, ¿cierto? Pero no tienen cómo, porque no tienen ni la potencia financiera, ni la potencia intelectual, ni la potencia mental, ni la potencia comunicacional, pero quieren hacerlo. ¿Ya? Y con eso, y coloco un ejemplo tonto del baloto. ¿Quién no ha soñado qué hacer si se ganara el baloto? Y todo el mundo empieza a regalarle cajas al novio, al mozo, al marido, a la mamá, al tío, al perro, al gato, al perico, pero dejaron de lado la DIAN.
Departamento de Impuestos y Aduana Nacional. Entonces, con toda esa fortuna le cobran impuestos y se va a quebrar. Eso es un contexto que no es muy racional. Pero si yo entiendo, deje de soñar con el baloto y más bien póngase a trabajar. Lo primero que les digo a todos. Lo otro, encontremos una característica natural. ¿Cuál es? ¿Cómo saco de la pobreza al otro? Diciéndole al vecino, hermano, no bote la berraca basura al piso. Mamá, deja de ser tan chismosa con la tía. Papá, deja de ser tan chismoso con el otro y mejoremos un contexto y una realidad. ¿Por qué tengo que subirle tanto el volumen? Qué ¿Perdón? pena, profe, yo quiero interrumpirlo. Haga, viejo, ¿usted pagó pues usted está matrícula? hablando, Sí, hágale pues. sí, ahí vamos, estoy colgado, pero sí. No, mentira, mi hermano, hágale pues. Ya que usted está hablando sobre el tema de la gente que crea empresas y bueno, que solo, o lo que dice Valentina, que primero las personas que crean visión, y quiero hablar sobre el tema del medio ambiente y sobre Prenda la cámara. lo que yo quise hacer. Voy. Listo, hágale pues. Bueno, establecer un poco más el medio ambiente, ¿no? Y la responsabilidad ambiental. Yo pasé una propuesta con el fin de hacer unas huertas urbanas, no pensando en acabar la pobreza, pero sí de pronto en concientizar y también manejar el tema autosustentable en las ciudades, donde pues en las, digamos, en las zonas más vulnerables de Bogotá, pues queríamos hacer este tipo de proyectos y nosotros planteamos la idea en el consejo y en la alcaldía local, pero eso no, pues digamos que no le llamó la atención, digamos, a algunos partidos políticos, tanto sectores privados como públicos, donde no le llama la atención ese tipo de propuestas, cuando pues uno también Lo que lo que pasa es que quiere hacer según es ellos, involucrar. perdón, lo interrumpo un segundo, David. Lo que pasa es que como aparentemente no ven el retorno del dinero, tasa interna de retorno, se llama en términos Lo que económicos. pasa es que como Señor. aquí no se hace solo pensando en un tema monetario, sino también es como involucrar a la comunidad, integrar a los barrios, sí, porque muchas veces vivimos con personas que solo saludamos el día a día, pero no sabemos quiénes son, y viven al lado de nosotros, viven arriba de nosotros, viven abajo de nosotros, y nos Claro. son completos extraños, y creo que ahí es donde también debemos manejar un colectivo, ¿no? Y empezar a pensar un poco más en sí, en un colectivo. David, y Y si cuando pensamos en que no llegue directamente a la alcaldía o al consejo, ¿por qué otro lado cree que podemos hacer esa propuesta? pues ya toca es directamente con la comunidad, ¿sí? Excelente. Entonces, mire lo que le estoy propendiendo y no tratando, sino lo que le estoy diciendo. Busquemos empresa privada, que algunos van a decir que no. Busquemos inclusive una fundación, que seguramente van a decir que no. Con fundación puede llegar a ser un poco más fácil porque puedo traer recursos del Claro, extranjero. Pero no, yo sé. dame solo un segundo para colocar un contexto. El tema es que si nos cierran dos puertas, hay que abrir cuatro ventanas para que el contexto llegue. Y lo otro, si lo hago como proyecto productivo, la comunidad se puede beneficiar. Simplemente Claro, y pues el colocándolo a un tema precio era, costo. Dale. sí, y pues digamos que el punto es que, pues es que es muy difícil, digamos, en este país, cuando uno tiene o quiere innovar con temas o alternativas que no es lo convencional o que no lucran como lo hacen normalmente otro tipo de proyectos. Y pues me parece mal y creo que también tenemos que cambiar el modelo de política que manejamos, porque hay que pensar más en modelos y más que todo hoy en día, ¿no? De otras energías y bueno, otras Pero alternativas. David, ¿conoce el término economía naranja, que es una bandera de la política de Duque? No, pues realmente la política de Duque no me convence. No, a nadie. Yo meto hasta la cucharada, pero repito, no soy el indicado para hablar del contexto natural, pero si él metió No, economía, porque pues, por ejemplo, no me interrumpas, por favor, en un segundito. Podemos cogerlo como estructura natural y buscar las formas de. A mí no me gusta Petro, no me gusta Duque, no me gusta Uribe, no me gusta Santos, pero al final de esos 3 o 4 los que vendrán son nuestros presidentes y yo vivo en Colombia. A mí me interesa que a este presidente le vaya bien, que al alcalde le vaya bien. ¿Por qué? Porque al final terminamos viviendo ahí. Pero utilicemos las herramientas que tienen ellos.
Entonces, yo que investigaría en algún ministerio, mirar cómo a través de economía naranja usted puede sacar algún tipo de recurso para que pueda utilizarlo de alguna manera. Más respuestas, ir más allá, sería decirle, venga, David, yo le financio eso, pero yo soy economista y quiero entender cuál es la realidad. ¿Ya me entiendes? Sí, pero Dale, qué pena Valentina. los interrumpo. Dale, claro que sí. Yo estuve en un voluntariado y lo que hacen esas fundaciones es como, bueno, por ejemplo, en la contaminación, sí que hay mucha basura y sobre todo en zonas calientes y eso. Sí. Hay mucha basura, ellos no reciclan, ellos ven la basura y no les importa nada. Entonces, muy bien. Las fundaciones lo que hacen es, bueno, vamos a coger tantas personas, vamos a ir a recoger basura, las personas dicen, ay, qué lindos, están recogiendo basura, están ayudando, tome su gaseosa, ¿sí? Como con eso le ayuda a usted. Pero usted dejó eso lindo, lo dejó perfecto, pero usted vuelve a la semana y otra vez esté como estaba. Perfecto. Entonces, digamos que entiendo el dolor de no la funciona gran tan mayoría de así. ustedes, entiendo la gran mayoría de ustedes, pero ojo, no podemos generalizar y esto es lo complejo de, y esto es una invitación a, si un taxista robó a alguien, no vamos a decir que el gremio de los taxistas son malos. Sí, hay muchos. Me imagino que han encontrado profesores malos como este que está hablando. Eso no significa que todos los profesores sean malos. Si encuentra un alumno malo, no significa que todos los alumnos sean malos. Si encuentra un venezolano malo, no significa que todos lo sean. Tenemos que hacernos nuestro propio panorama para entenderlo. Aquí voy con el mensaje a David y a Valentina. Hay que seguir golpeando. Investígate, David, un poquitico el tema de la economía naranja, así Duque no le caiga bien. Es que la economía naranja no se la inventó Duque, simplemente es un modelo a través del cual podemos llegar a tener alguna respuesta. Valentina, todas las fundaciones no son malas, ¿sí? Puede haber una estructura que sea interesante, pero tenemos que empezar a llegar no solo a recoger la basura para que nos den el jugo y la mogolla, ¿cierto? Sino que encontremos una respuesta de cómo decirle, este sitio se limpió, manténgalo. Hay muchas personas que hacen eso, pero lo hacen en el océano. Hay una vaina que se llama Taganga en Santa Marta y se meten normalmente cada 15 días y sacan entre 20 y 30 toneladas de plásticos y basuras del mar. El Por tema es eso, decirle, profe. Entonces, pero, usted lo está señora, limpiando una vez y bueno, lo va a hacer continuamente, que fue lo que hice con una fundación. sí. Pero va a seguirlo limpiando por toda su vida porque usted tiene un grupo que dice, bueno, sí lo recojo y bueno, estoy haciendo una gotica de cambio, pero el resto de las personas sigue botando basura al mar. Perfecto, pero lo que hay que hacerle garantizar a la fundación y a las personas donde hacemos la limpieza es que se lo limpiamos una vez y que colabore. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que lo haga no lo haga en ese espacio sino en otro, porque el tema no es limpiar sino la pedagogía. Y desgraciadamente la pedagogía en Colombia toca, y valga la redundancia, tocando el bolsillo de las personas. Esa sería la única manera porque acá no tenemos una conciencia lógica. Si seguimos contaminando vamos a morir. Cáncer pulmonar. El Disculpe, agua profe. está. Señor, dale, Julián. Perdón, interrumpirlo, profe, qué pena con usted. Dale, está muy bien, dale. Quería, bueno, reafirmar Prenda la pero cámara. Tocando un punto anterior que se ha mencionado bastante, que ha sido recurrente, que tengo un pensamiento un poquito diferente. Desde el punto de que se habla la pobreza mental, yo por medio del trabajo he tenido acceso a la educación primaria básica, secundaria y ya de profesional, y he visto que la pobreza también no es solamente un factor de pereza, sino que también es físico. Porque ahorita se implementó un plan que es el PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar, que es nacional, que antes no existía, y ahorita se le está invirtiendo los municipios y distritos que cuentan con la facilidad económica mucho dinero a eso. Porque ¿qué pasa? Es muy difícil un niño o un adolescente, un joven que llegue a estudiar con el estómago vacío. Con hambre, claro. O que de pronto lo único que tenga es un desayuno y no haya un almuerzo. El desarrollo cerebral y cognitivo no va a ser igual a un muchacho que de pronto estudia en el gimnasio moderno, en el Abraham Lincoln, y las competencias nunca van a ser igual. Y eso es algo que hasta ahora se está reformando, pero que ha sido cíclico siempre en Colombia. Entonces pienso que hay factores que no tenemos en cuenta a veces y que opinamos de pronto a la ligera de decir, no quieren hacerlo y ya. Pero hay factores de pronto que, como ese que es el que más resalto, que es el que más he visto y que me ha tocado más, porque he tenido el contacto con cosas que uno no se imagina que pueden pasar.
Julián, ¿tu Y micrófono era el que pienso estaba que, dañado ayer? sí, señor. Ah, ¿qué hubo, viejo? Preséntese rápido, ¿en qué trabajas? Para entender a qué vamos. En una alcaldía, trabajo en el sector público, Ok. ¿Qué alcaldía? en Cota. Yo vivo en Cota. Perfecto. Muy bien, viejo, hágale pues. Siga. No, era eso, era como ese punto de tener en cuenta eso. Y aparte de eso, tenía 4 punticos muy ligeros acerca de la innovación para la pobreza y todo este tema. Ya se tocaron todos, el único que como que quiero resaltar es la falta de acceso a la educación, y con esa falta de acceso no me refiero solamente como llegar al colegio, bueno, claro que sí, rutas escolares que faltan mucho, precariedad en colegios, que no se le invierte a infraestructura, a educación de calidad, pero más que todo a muchas cosas que los gobiernos ofrecen y que la gente desconoce, que desconocemos en muchos casos, como proyectos de emprendimiento, de generación de empresas, de cómo enseñarle a la gente a crear empresa, a pasar proyectos, a postular proyectos, que ellos mismos le enseñan a la gente, la capacitan, y en medio de eso, pues, se pueden postular, y muchas veces todo ese dinero destinado para ese tipo de cosas no se utiliza, porque no va a la gente, y no saben por qué, porque, o sea, no se meten a las redes de tal cosa, no les llega la información concretamente, y pienso que es un factor que influye mucho y que se puede inyectar, no sé cómo, económicamente, con mayor difusión, con mayor estudio, con mayor, no sé, pero Julián, déjeme enfocarnos interrumpirlo. en esa parte, Hay una porque se característica está perdiendo buenísima. mucho dinero en eso. Hay una característica buenísima con lo que está diciendo es, señores, dinero para emprendimiento sí hay. El problema es que no sabemos en dónde buscarlo. La empresa privada, Profe, no, señor, profe, dale, ¿quién dijo profe? buenas noches, soy yo. ¿Me escuchas? Sí, pero ¿quién habla? Sebastián, profe, yo ¿Qué acabo hubo, de llegar. hermano? Hágale pues. ¿Qué pasó? ¿Por qué acabo de llegar? Profe, no, o sea, llegué hoy, ayer no pude entrar. Ok, prenda la cámara entonces, o prenda la moto que aparece en la foto esa que está ahí, pero prenda la cámara. Hola, profe. ¿Qué hubo, hermano? Hágale pues. ¿Cómo va, profe? Profe, pues para complementar lo que decía mi compañero, sí tiene completa razón en cuanto a la información. Yo trabajé el año pasado en el Ministerio de Ambiente, era diseñador contratista del Ministerio de Ambiente. Y por ejemplo, lo que decía nuestro compañero en cuanto a las siembras y demás es, hay un proyecto que impulsa el Ministerio de Ambiente que se llama el proyecto para obviamente impulsar todo lo que tiene que ver con el tema ambiental y con la economía naranja que impulsa el presidente Duque. Sí, entonces es complejo porque muchas veces no se enteran de cómo acceder a estos apoyos, pero hay una red importante en el país que se viene manejando hace ya un par de años, que se llama la Estrategia de Negocios Verdes, en los cuales también se apoya a todos estos tipos de emprendimientos. Yo estuve el año pasado, finales de año, en Mocoa, y se conocieron como varios proyectos de la región en cuanto a ese tipo de emprendimientos. Entonces, lo que pasa es que la un gente segundo. tampoco... Sebas, para un segundo. Entonces, miremos que en una red de 16 personas colocamos nuestras características y salen unas posibilidades de dónde investigar, cómo sacar la inversión, cómo generar la estructura. ¿Para qué? Para que sí encontremos una respuesta natural de cómo poder utilizar recursos para que se pueda manejar esto. No simplemente cogemos al político de turno y lo que le decía al otro compañero, independientemente del político que sea, yo no estoy hablando de política, sino de la estructura de cómo tener acceso a eso. ¿Listo? Ahora, si no tenemos algo vinculante para ese desarrollo, esa inversión y ese dinero se puede estar perdiendo. Si no estamos muy pendientes de. Sebastián, ¿usted qué hace? Yo soy fotógrafo y diseñador, profe. ¿Qué está estudiando? Yo en estos momentos animación digital 2D y 3D. Perfecto, muy bien. Niños, miren lo que vamos a hacer a continuación. Termina, Sebas, termina para darle la oportunidad. Dale. Entonces, digamos, creo que... Dale, entonces lo que yo decía era como que hay que conocer o sea, muchas veces las redes sociales se están malogrando, como decía un compañero, creo que fue Joana, porque realmente no se investiga, digamos,
personalmente sé que la red social más verídica y que más se utiliza para encontrar trabajo es Twitter. Entonces las personas de buscar o de utilizar Twitter, entonces es una red social perdida aquí en Colombia en la cual sí se comunican las cosas que realmente son muchas veces importantes. Para el gobierno nacional, sí, pero para el gobierno nacional, por ejemplo, la red social más importante y la que más llama crítica y gente que realmente está interesada en los temas políticos es Twitter. Entonces, al igual, así sea para la crítica o para el periodismo, ¿sí? La gente necesita conocer y entender cómo se utiliza esa red social para que realmente se den como las oportunidades, porque oportunidades hay muchísimas, pero como decía el compañero, la gente no conoce o no investiga, pero es que realmente lo de lo que ven en noticias o de lo que ven en Facebook o lo que ven en Instagram, muchas Para un segundo, pues no para un sé. segundo, para un segundo, Sebas, con una característica, viejo, bienvenido a clase, no falte más, pero hay un tema que quiero llegar a connotación y quiero que tomen nota todos. Van a buscar un video que se llama ¿Te atreves a soñar? ¿Listo? Por YouTube, eso dura como 11, 12 minutos, no recuerdo. Te atreves a soñar y tienen claro lo que es un mapa mental o debo explicarlo. Griten. No, profe, pues yo sí la tengo clara. Perfecto. Entonces, si, es más, si no la tienen clara, caramba. Entonces, van a ver ese video. Innovation, creo que es la empresa que lo elaboró. ¿Sí? Y ese es hecho en Powtoon, es una manita haciendo cositas ahí. Van a ver ese video, ¿cierto? Y mañana van a hacer una presentación mapa mental. Utilice el programa que quiera, ¿cierto? Teniendo claro el 75% imágenes, el otro 25% conectores y eso que ustedes, voy a ver la magia de los trabajos de ustedes y mañana me hacen una socialización. Cada uno hace su mapa y comparto pantalla y me lo presentan para que entendamos un contexto real de lo que puede desarrollar todo eso. Para hacer una gran conclusión, y eso es para mañana, ¿listo? Para hacer una gran conclusión, Flaca Monitor, acuérdate, mañana vamos a hablar de percepción y cerebro, acuérdame de eso, por favor. Porque... hola. ¿Me escuchaste, Flaca? Sí. Sí, profesor, te escuché. Gracias. Entonces, o mándame un WhatsApp ahora para tener unas características que voy a manejar ahí, pero estoy manejando, es el mismo curso el de la mañana y el de la noche, estoy manejando características diferentes. ¿Por qué? Porque el salón se está prestando para eso. No estoy diciendo quién es mejor o quién es peor, pero me tomo el atrevimiento. A veces se enojan conmigo porque manejo la misma materia con temáticas diferentes. ¿Para qué? Para que el mensaje al final llegue. No es que unos vayan a aprender más que otros, pero es un contexto natural al que quiero llegar. ¿Listo? Pero haciendo una gran conclusión, de pronto faltaron algunos. Me encanta que participen todos y que metan la mano y participen y digan lo que se les ocurra, pero con un argumento previo, investigación previa. Entonces, hablar de disminución de un indicador macroeconómico tan poderoso como la pobreza, no solo requiere de ingenio, sino además requiere de muchísima investigación. Porque no nos vayamos por los colores políticos, no nos vayamos por ninguna estructura, no nos vayamos por la empresa privada ni la pública, sino vámonos por todos los lados posibles. ¿Para qué? Para que la estructura de disminuir ese indicador sea pertinente. Ver la Guajira es complejo, pero hablar con los indígenas de la Guajira es durísimo. Con esto no estoy liberando de responsabilidad al Estado, que también es muy responsable de la realidad, pero nosotros también somos culpables de muchas cosas. Sé que nos duele pagar impuestos y que uno dice, ¿para qué pago impuestos si efectivamente se roban el dinero? Pero es que es una necesidad y una obligatoriedad porque el Estado a través del tiempo ha vivido los impuestos. Y no hay otra manera. ¿Se imaginan si el gobierno no tiene ingresos? Pues no habría policías, que los policías los odio, recuerden, no son todos, que el ejército no son todos, que los bancos, bueno, esos sí son todos y ahí no voy a entrar en ese debate, pero sin los bancos también tendríamos más problemas porque la delincuencia sería más grande.
Entonces, es una conclusión interesante de entender, no lo vamos a solucionar en este momento, pero debemos tener una complejidad natural. Entonces, el video Te Atreves a Soñar, Innovation, y me hacen un mapa tremendo en el programa que ustedes definan para que se pueda compartir y lo vamos socializando el día de mañana. ¿Preguntas? Profe, qué pena, es que es de otro temita. Tú Dale. ahorita estabas diciendo que habían unas características para el proyecto final. ¿Podemos hablar de eso? O las Claro, más claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué quiero? Nombre de la empresa. Tipo de empresa. Eslogan para la empresa. Quiero la planeación estratégica. ¿Cuál es? Misión, visión, objetivo general, objetivos específicos, estrategias, valores corporativos. Yo sé que están cojos en muchas de las cosas que voy a decir, lo entiendo. Quiero ver los costos del producto. Sí, algo por encima que me dé una idea que efectivamente no se van a volver locos y le van a hacer la competencia a Ferrari o a Porsche. Pero sí que tengamos una idea que sea pertinente y pueda llegar a funcionar. Con eso quedo tranquilo y quiero ver el producto. ¿Vale? Acá. Listo, profe, gracias. Perfecto. ¿Más preguntas? Profe, qué pena, ¿me repites lo que habíamos dicho ahorita que para mañana es el cerebro y qué? Discúlpame. Cerebro, percepción y cerebro. Mándame un WhatsApp con eso, Joanita, gracias. Listo, profe. ¿Listo? ¿Más preguntas? Sí, profe, el producto, pues del proyecto final, Sí. digamos que tiene que ser, como te digo, como inventado por nosotros, o si ya tenemos un producto, algo así, pues hacerle como toda la empresa. No, porque no es creación de empresa, es taller de innovación y creatividad. Entonces quiero ver la innovación o la creatividad de ustedes para sacar un producto nuevo. Ahora, Sara, tú eres la nena de la ropa y el hermano, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Perfecto. Con esto no estoy diciendo que coja un jean y ahora haga cosas. Si eso es innovador, hágalo. Pero el tema es que haya algo nuevo y no les voy a decir que se hagan en grupos o no, porque sé que no van a tener el tiempo para hacerlo. Entonces, que eso lo van a hacer de manera individual. La metodología que utilizo en el día, pues es claramente diferente porque en el día son 30 y pico. Ustedes son 15. Entonces, ese desarrollo lo hacen de manera individual, Sara, y la idea es un producto novedoso. ¿Vale? Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Algo más, niños? Entonces, descansen en la medida de lo posible y mañana nos encontramos a las 8 de la noche, ¿vale? Mañana, profe, gracias. Ok, que estén muy bien, feliz noche. Gracias, Chao. Mañana. Chao. Gracias, profe, Que feliz estén noche. bien, chao, feliz noche. Buenas tardes.